Jujutsu Kaisen se viene en los próximos capítulos y detalles sobre su final. ¡Me corro! Kimetsu no Yaiba la sigue rompiendo. Agradecido con el de arriba. El arco de Egghead llega a Netflix. ¡Qué bien! Y nueva polémica con One Piece. ¡Qué mal! Licorice Recoil tendrá una película, La estafadora de Ghibli y mucho, mucho más. Sin más, comencemos. Chicos, antes de comenzar, si quieren vestirse perrones y tener un estilo único y estético, visiten Fandomion, tienda en línea de ropa de animes, donde encontrarás hoodies, camisas y más con diseños de sus personajes favoritos de animes como Naruto, Kimetsu no Yaiba, Jujutsu Kaisen, One Piece y muchos más. Hacen envíos para todo el mundo y si su compra es mayor a $50, el envío les sale gratis. Con el link que dejaré abajo en la descripción y en el comentario fijado tendrán un 10% de descuento. De nada. Arrancamos esta semana con una noticia increíble y es que luego de más de un año desde su estreno y cientos de rumores, finalmente se confirmó que el anime de Licorice Recoil seguirá adelante con una película. Esto fue revelado hace tan solo un par de horas por Shunsuke Sugimoto, el productor de A1 Pictures, que bien casual literalmente solo respondió al tweet de un seguidor. Comentó que ya se encuentran trabajando en una película para la franquicia, añadiendo que nos mantengamos atentos y que será algo muy interesante. Considerando el tipo de proyecto, yo asumo que en el mejor de los casos podría estrenarse a finales de este mismo año o a inicios del 2025, pero por supuesto no toca esperar más novedades al respecto. ¡Gracias, Espíritus del cielo! Sin embargo, eso no es todo, pues además el creador de Licorice Recoil ya se encuentra trabajando en un nuevo manga, cuya publicación justo acaba de comenzar bajo el título de Double Helix Blossom, como una colaboración junto con Nishima Gomeyuki y SWAB, dos artistas no tan conocidos pero igual de talentosos. En pantalla estarán viendo la primera imagen promocional del dúo protagonista, compuesto por una criminal con poderes psíquicos y un agente de policía que fue criogenizado y que despierta en el futuro solo para toparse con un Japón muy diferente al que ella recuerda, repleto de crímenes y sucesos sobrenaturales que tendrá que ir resolviendo con su particular compañera. Hablando de nuevos proyectos, les traigo noticias interesantes sobre varias franquicias, iniciando con Seishun Butayarou, que ya tiene preparado el primer teaser trailer para su siguiente arco argumental. Si son seguidores del canal probablemente sabrán que ya hace varias semanas anunciamos que la serie seguiría adelante oficialmente con la adaptación del arco de la universidad, ubicado cronológicamente luego del anime y de las películas estrenadas durante los últimos meses. Como podrán ver en pantalla, se trata de un adelanto bastante básico, pues el anuncio apenas viene saliendo del horno y de hecho, aparte de la confirmación de que el proyecto es una realidad, no se han revelado mayor cosa, ni siquiera el tipo de formato que podremos esperar. ¡Sí! ¡Sí! Igualmente, el manga de comedia, ecchi y fantasía Elf-san wa Yaserarenai, también conocido como la Elfa Plus Size, tendrá su propia adaptación al anime, el cual se estrenará en algún punto de este mismo año y, como podrán imaginar por el nombre y la imagen promocional, nos cuenta la historia de una joven elfa que, luego de venir al mundo humano y quedar fascinada por la comida, subió tanto de peso que ya no puede pasar por el portal de regreso a casa, por lo que tendrá que arreglárselas para ponerse en forma con ayuda de nuestro prota, mientras intenta controlar su gusto por la comida chatarra. ¡Mírate! Sí, ya sé, le doy asco. No, no. Además, aunque esto sí todavía no ha sido confirmado, nuevos rumores aseguran que el webtoon Omniscient Reader, o el lector omnisciente, tendrá su propio anime. Esto fue revelado por el popular leaker Sugoi Light, el cual no ha proporcionado mayores detalles aparte del hecho de que su producción ya se encuentra en proceso. Por supuesto, nos queda esperar una confirmación oficial, pero lo más probable es que sea cierto, pues se trata de uno de los webtoons coreanos más famosos de todos, con diferentes tipos de adaptaciones por delante, incluyendo una saga de 5 películas y que igualmente se encuentran en producción en este mismo momento. Antes de seguir con el resto del video, abro un mini paréntesis para agradecer a SanWalker489 por haber enviado sus super gracias y apoyar tanto al canal. Acércate que también te voy a besar. No, porque vomito. Continuando con el video, les vengo con un chisme recién salido del horno, pues una mujer colombiana se volvió viral debido a su trabajo en la nueva película de Ghibli, El Chico y la Garza, cuando en realidad todo era mentira.
si hay algo que nos gusta más que las historias de tragedia, son las historias de superación. Y es por eso que muchos de los fanáticos del mundo del anime nos emocionamos cuando alguien por este lado del charco tiene la oportunidad de trabajar en grandes producciones de la industria. Sucedió recientemente con un animador peruano autodidacta que puso su propia huella en la segunda temporada de Jujutsu, y aparentemente estaba sucediendo con Geraldine Fernández Ruiz, quien se volvió viral luego de contar en una entrevista cómo fue que terminó trabajando mano a mano junto a Miyazaki. La historia en sí es digna de las imaginaciones de un adolescente de 12 años, pero en resumen incluye una beca para una maestría en Tokio, contacto directo con Miyazaki hasta en 3 ocasiones y una narración detallada de cómo fue la elaboración de la película. Este tema llamó la atención hasta el punto en que la noticia formó parte de diversos medios de noticias en Colombia, pero el detalle es que conforme llegó a los oídos de los más fanáticos de la industria, comenzaron a salir las inconsistencias, como el hecho de que, según ella, llegó a realizar a mano 25.000 frames por animación por escena, cuando se trata de una cantidad que supera incluso la de un episodio de anime de 24 minutos, el hecho de que su nombre no aparece en ninguno de los créditos disponibles, cosa que no tiene sentido considerando su supuesto gran aporte, y que cuando fueron a buscar su portafolio de ilustración en internet no encontraron nada excepto algunas imágenes aparentemente robadas. Pero en resumen, todo apunta a que se trata de una mentirosa con mucha imaginación y tiempo libre. Malo. Eso sí, no todo es tan malo, pues esta semana las redes también estallaron gracias al nuevo opening de la segunda temporada de Mashle, que se volvió viral, tiene su propio bailecito en TikTok y que ya pueden encontrar en mi lista de reproducción de anime en Spotify, link en la descripción. ¡Hielo, señor! Usted es muy spammer. Algunas opiniones que he encontrado aseguran que se trata del mejor opening de la temporada, pero como todavía no me he puesto al corriente con la mayoría de los animes, no estoy tan seguro, así que coméntenme allá abajo qué opinan al respecto. Mientras tanto, les cuento que Monster, el nuevo anime precuela de One Piece, ya tiene fecha de estreno, quedando fijado para llegar a la plataforma de Netflix el próximo 21 de enero, como parte de un episodio único especial o lo que vendría siendo un OVA. Esto fue revelado junto al tráiler que les dejaré en pantalla, el cual tiene una pinta increíble. Sin embargo, este proyecto también es especial al ser el primer trabajo publicado de IH Production, un nuevo estudio de animación fundado por Park Sun-ho, una de las ex piezas claves de MAPPA, conocido por su trabajo en la primera temporada y película de Jujutsu Kaisen. Sin embargo, eso no es todo lo que Netflix y One Piece nos tienen preparado, pues ya es oficial, el arco de Egghead llegará a la plataforma, luego de varios rumores, algunas confirmaciones vagas y sospechas de que solo aplicaría a los Estados Unidos. Desde este sábado 13 de enero ya se encuentra disponible el episodio 1089 de la serie en la plataforma, confirmando el primero de este esperado arco. Allí mismo se confirma que los estudios serán agregados todos los sábados, manteniendo tan solo una semana de retraso respecto a Crunchyroll. Honestamente me parece una buena opción para los que solo cuentan con esa plataforma, aunque hay que tomar en cuenta que, según muchos usuarios en Twitter, los subtítulos han llegado en serios problemas en su traducción al español, algo que a muchos les parece ridículo considerando el tiempo de por medio que tienen para ello y el hecho de que, aún tratándose de una empresa tan grande, sean superados literalmente por cualquier fansub que en menos de 30 minutos te tienen los episodios con todo y memes incluidos. Son expertos, expertos, Bob. Desafían nuestras excusas, evaden los obstáculos. Y bueno, parece que esta semana toca funa a One Piece, pues el anime también fue seriamente criticado debido al diseño de Jewelry Bunny, un nuevo personaje que jugará un papel muy importante en la trama de este arco y que por supuesto no se libró de los ya bien conocidos diseños de los personajes femeninos, en los que sus senos son más grandes que su propia cabeza. Esto en sí no fue lo que desató las críticas, pues se trata de algo a lo que ya estamos acostumbrados y muchos hasta lo ven como un meme, pero lo que sí indignó e hizo reír a varios fanáticos es el hecho de que, por andar concentrados en dibujar su gran personalidad, los animadores terminaron olvidando dibujar toda la parte superior del brazo de la joven, dejando la manga, pero eso sí, muy bien dotada. ¡Qué rico! Ya para finalizar les traigo algunas noticias bien interesantes, comenzando con Jujutsu Kaisen, que se viene con capítulos del manga que podrían cambiarlo todo. Este tema sacudió a la comunidad otaku en internet cuando hace unos días se volvió viral un fragmento de un programa de televisión donde, caminando por las oficinas donde se crea la obra, se toparon con Junya Fukuda, el editor de Jujutsu Kaisen, que justo en ese momento se encontraba trabajando en la versión de uno de los próximos capítulos del manga. La cámara muestra un panel de
lo que se viene, obviamente censurado, pero todos quedaron sorprendidos por la expresión del entrevistador, que quedó tieso, algo incómodo y véanlo ustedes mismos, claramente sin poder creer lo que estaba viendo en esa computadora. De hecho, conforme ve la imagen, él mismo menciona que no puede quitarle los ojos de encima, que es impresionante, que está muy sorprendido y en definitiva dándonos a entender que se vienen cositas. Esto es reforzado por su editor, quien muestra el mismo entusiasmo, lo que igualmente ha dado paso a un nuevo episodio de esquizofrenia colectiva por parte del fandom, teorizando sobre quién podría aparecer en ese panel y lo que podríamos esperar en el siguiente capítulo. ¡Ay, ya no tolero el suspenso! ¡No lo tolero! ¡En serio que no! ¡Ah! ¡Se nos va! Rex. Ay, creo que esta vez me excedí. Sin embargo, no sabemos si él es igual de malévolo que su mangaka, por lo que he decidido cerrar el video con una noticia feliz, y es que ya con las cifras definitivas, Kimetsu no Yaiba se posiciona oficialmente como el anime más visto de todo el 2023 en Japón. Esto fue revelado por la firma Video Research, quienes compartieron las estadísticas de visualización tanto de la tercera temporada como de la película recopilatoria del arco del Distrito del Entretenimiento, donde se puede notar que en ambos casos y prácticamente de forma continua, la franquicia fue vista semana a semana por un promedio de 15.4 millones de espectadores y un pico de 22.8 millones, que si les parece poco, es más de 5 veces la población total de Uruguay. Todavía no he encontrado una cifra mundial, ya que eso es mucho más difícil, pero en definitiva hablamos de un fenómeno global que apenas comienza. ¿No lo entiendes, Kik? Es obvio que mi destino es el éxito. Y bueno, mi gente, eso ha sido todo por este video. No olviden compartirlos con sus amigos como siempre. Sin más, yo soy Dart y nos vemos.